Javier, disculpa que empiece con esta frase. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, que es el monólogo final del replicante en la película Blade Runner, porque creo que estarás de acuerdo conmigo que en toda esta materia tan nueva, todavía novedosa, que son las bases gráficas registrales, desde el año 2015 al año 2021 en que nos encontramos ahora, en especial con esta publicación de la segunda resolución conjunta de 7 de octubre del 2020, probablemente los que estamos en el registro podemos decir aquello de yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y si vamos a repasar esta segunda resolución conjunta, probablemente también diremos voy a ver cosas que de momento tampoco me las creo. Pero es esperar que todas estas previsiones o todas estas cosas que están establecidas en esta segunda resolución conjunta, poco a poco irán entrando en el registro. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es si esta segunda resolución conjunta está en vigor o no está en vigor. Jurídicamente, evidentemente está en vigor. Salió publicada el 7 de octubre y entró en vigor el 10 de octubre. De eso no hay ninguna duda. Sin embargo, esta segunda resolución conjunta ya dispone que los desarrollos necesarios para la aplicación práctica de la presente resolución entrarán en vigor a medida que se elaboren e implementen los servicios y comunicaciones correspondientes y sin perjuicio de los plazos máximos previstos en las mismas. El plazo máximo era de 6 meses. Es evidente que ha pasado el plazo máximo de 6 meses y hay algunos servicios, algunas utilidades, algunas herramientas técnicas que no están puestas a disposición de todos los usuarios. Y es ahí donde incido en el ¿está en vigor o no está en vigor? Sí, repito, jurídicamente, evidentemente está en vigor, pero es cierto que hay algunas herramientas imprescindibles para la aplicación de esta ley que no están ahí todavía en vigor. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Algo que sí que está en vigor, algo que sí está en vigor. Tú has visto el checking de dominio público, ya lo has visto, en algunos informes de validación gráfica, te viene el checking de invasión dominio público, pero por ejemplo no has visto el checking de identidad gráfica, ni tampoco has visto que estemos elaborando identidad gráfica sobre recinto fotointerpretado y representación gráfica catastral. Tampoco está a disposición de los usuarios el informe de validación gráfica que contemple el giro y el desplazamiento, que equivale a que en ese informe lo que se van a poner son dos juegos de coordenadas. Las coordenadas reales técnicas, es decir, las que un técnico ha tomado sobre el territorio, los parámetros de transformación que me permiten ubicar una representación real o técnica, ubicarla respecto de la cartografía catastral. ¿Vale? Esos dos juegos de coordenadas, unas técnicas y unas ajustadas a catastro y sus parámetros de transformación presentados en el registro mediante un IVGA, es una de las herramientas que sigue sin estar a disposición de los usuarios. Lo mismo podríamos decir del informe catastral de ubicación de construcciones sobre representaciones gráficas. Y añado un inciso, la porción de suelo ocupada por la edificación, según esta resolución, ha de estar identificada mediante coordenadas reales, con precisión absoluta. Es decir, no ajustadas a catastro, sino con precisión absoluta. No hay que ser muy espabilado para entender que si nos aportan coordenadas con precisión absoluta, puede, en muchos de los casos, que no acaben de cuadrar con nuestra cartografía catastral. Y en esos casos, volvemos a tirar hacia atrás. Si es un supuesto de giro o desplazamiento, el propietario de la finca o el usuario o el presentante, el otorgante de la escritura, nos tendrá que aportar esa representación gráfica alternativa mediante un IVGA que contemplará los dos juegos de coordenadas técnicas, parámetros de transformación y coordenadas ajustadas a catastro. No mareo más la perdiz, porque poco a poco vamos a ir llegando a ese punto. Vamos a empezar por el primer apartado de la resolución conjunta. Esta resolución conjunta tiene diferentes apartados. No los vamos a ver todos. Esta resolución conjunta es muy, muy densa. Es que cada palabra que tiene importa y mucho. Por lo tanto, esto es un resumen. Y es un resumen que nos va a durar bastante, pero no lo contempla absolutamente todo. Sigo insistiendo, hace falta que se pongan en marcha determinadas herramientas técnicas y también es necesario que desde instancias superiores, colegio de registradores, nuestro propio registrador, es decir, quien sea, también se acaben de matizar cómo se va a aplicar, cómo se va a interpretar y cuál va a ser la práctica diaria en las oficinas del registro. A eso no tengo respuesta, pero a pesar de no tener respuesta a esto, sí que lo que vamos a hacer es ver esta segunda resolución conjunta, al menos. Insisto, resumidamente, léetela cuando puedas en su totalidad y verás que no vamos a tratarlo hoy todo aquí.
¿vale? El primer apartado nos habla de la comunicación de las representaciones gráficas y nos lleva a un supuesto que todos conocemos, pero nos matiza de determinadas cosas que van a ser muy importantes. Por ejemplo, nos dice, oye, para alcanzar la coordinación gráfica entre una finca registral y su correspondiente parcela catastral, cuando los otorgantes manifiestan que la representación catastral no se corresponde con la realidad, debe elaborarse una representación geográfica alternativa. Hasta aquí ningún problema. Es el supuesto contemplado en el artículo 18.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en la que los otorgantes manifiestan que, oye, no hay correspondencia, no tengo correspondencia entre la realidad física, es decir, la porción material, lo que yo puedo visitar, la tangibilidad del terreno, no hay una correspondencia entre la realidad física de mi terreno con la representación que hace catastro. Y más en concreto, la representación que resulta de la certificación catastral protocolizada en la escritura. Es importante este concepto. Es decir, cuando inscribimos en el registro o los otorgantes manifiestan que hay correspondencia, realidad física, lo hace respecto de una certificación catastral descriptiva y gráfica muy concreta, la que consta protocolizada en la escritura. ¿Vale? No se refiere a la cartografía en general, ni a la cartografía del catastro, sino a esa certificación catastral. Ese apunte que puede parecer menor, a veces se puede convertir en mayor, de mucha importancia. ¿Por qué? Te pongo un supuesto. En el caso de que nos presenten en el registro una escritura que ha estado guardada en el cajón desde el 2016 y que el otorgante ha manifestado que había correspondencia entre la realidad física y la certificación catastral, lo que está haciendo es esa manifestación respecto de ese certificado que está protocolizado en la escritura. Claro, ese certificado del 2016 puede ser igual, es decir, sus coordenadas pueden ser equivalentes a las coordenadas que publica en el 2021 la sede electrónica del catastro, o puede haber variado. Por lo tanto, son manifestaciones respecto de ese certificado. Eso tiene una importancia añadida, que cuando nosotros en el registro, si inscribimos la representación gráfica catastral, lo que inscribiremos es ese certificado. Por lo tanto, no subiremos en nuestro programa Experior o cualquier casa externa, no subiremos un GML de esas coordenadas catastrales. Lo que indicaremos en el programa es el CSV de ese certificado catastral. Y da igual que ese certificado tenga más de un año, de dos, que esté caducado o no esté caducado, porque lo que ha manifestado el propietario es la correspondencia de la realidad física con ese preciso certificado catastral. Importante, lo que inscribimos son coordenadas catastrales, pero las extraemos de ese certificado catastral. Bien, recapitulamos. Volvemos al inicio. Los otorgantes nos han manifestado que no hay correspondencia. Por lo tanto, tienen que iniciar uno de los procedimientos previstos en la ley, el 199.2, el 200, el 201.1, perfecto, para inscribir una representación gráfica alternativa. Este primer apartado de la segunda resolución conjunta nos muestra el mundo ideal. Perfecto, vamos a imaginarnos ese mundo ideal. En el mundo ideal, previa calificación del registrador de un expediente de representación gráfica alternativa, inscribimos la representación gráfica alternativa en el registro. Paso 2. Comunicamos la representación gráfica por parte del registro al catastro. Inscripción, comunicación a catastro. Catastro hace la alteración en su parcelario. Paso número 4. Catastro nos comunica, y aquí si queréis dañado el inciso, he visto cosas que vosotros no creeríais, recibir una comunicación de catastro, pero llegarán, no te preocupes, llegarán. Bien, catastro nos comunica que ha hecho la alteración, y una vez que catastro nos ha comunicado que ha hecho la alteración, ¿qué se produce? Por nota marginal, el registrador practica la constancia de la coordinación. Es decir, ese es el mundo ideal. Presenta en el registro una alternativa, el registro inscribe la alternativa y se la comunica a catastro, catastro hace la alteración y se lo comunica al registro, y nosotros a continuación pasamos de una inscripción de representación gráfica alternativa a una inscripción de representación gráfica catastral. Es decir, en un breve lapso de tiempo o en un tiempo corto, provisional, hemos conseguido una inscripción alternativa, convertirla en inscripción catastral y, sobre todo, lo más importante, que es uno de los grandes objetivos de la Ley 13/2015, es hemos coordinado una representación gráfica alternativa, una representación gráfica registral con catastro. Tenemos la coordinación gráfica y los efectos. Ese es el mundo ideal.
Insisto, la novedad que introduce este apartado respecto del sistema anterior es que solo permite el inicio del proceso de coordinación cuando la alternativa inscrita venga precedida de un IVGA con resultado positivo. Matiz muy importante. Es decir, hemos dicho inscribe una representación gráfica alternativa, pero el matiz importante es que la inscribimos si me aportan un IVGA. Si no me aportan IVGA, no inscribo. Paréntesis. ¿Por qué un IVGA? El IVGA es el medio ideal o es un vehículo ideal que transporta una mercancía muy concreta y son coordenadas georreferenciadas. Ese IVGA, además, es simple. ¿Por qué digo que es simple? Porque es la manera más fácil de presentar en el registro representaciones gráficas alternativas. Y además, su protocolización en la escritura, que es indispensable, nos garantiza la conformidad del propietario. Y este requisito, que probablemente ya existe en la legislación hipotecaria, además resulta del apartado séptimo de la primera resolución conjunta. Y de esta segunda resolución conjunta lo que nos resulta claro y meridiano es que cualquier representación gráfica alternativa se ha de aportar mediante un IVGA. Por lo tanto, exijamos los IVGA. No vale o no es suficiente o no es correcto o es una práctica a desechar que me presenten representaciones gráficas alternativas mediante un lápiz de memoria, mediante un correo electrónico, mediante, es igual, el soporte magnético que tú consideres. No, no es necesario. Lo correcto es que usted protocolice en la escritura ese IVGA. Te recuerdo que ese IVGA tiene tres formas de verse. La forma habitual es un PDF. Perfecto, el PDF se puede protocolizar en una escritura y es fácilmente presentable en el registro. De ese PDF, lo único que me interesa a mí es el código seguro de verificación. Mediante el código seguro de verificación, yo en la sede electrónica del catastro lo puedo visualizar en pantalla, perfecto, incluso puedo jugar con las coordenadas facilitadas, las discrepancias, las aportadas, puedo superponer cartografía como el recinto fotointerpretado del PENOA y además también puedo ver el XML del informe. Que el XML de ese informe lo que me permite ver es cosas muy importantes como quién es el técnico competente, qué metodología del trabajo ha utilizado y qué fecha tiene. Y si hay giros o hay desplazamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este primer apartado que nos plantea el mundo ideal según Catastro, de que se inscribe una alternativa en el registro lo comunica al Catastro contesta a registro y registro hace la alteración, y registro, ¿qué es lo que hace? Hace la coordinación. Es decir, pasamos de una alternativa a una inscripción gráfica catastral y se produce la coordinación. Eso siempre será mediante el IVGA positivo. Segundo matiz importante. Primer matiz, apórtame IVGA. Segundo matiz importante, apórtame IVGA positivo. La pregunta que te harás es, ¿y el IVGA negativo? El IVGA negativo también se puede presentar y también puede permitir la inscripción, pero no la coordinación. Por lo tanto, aquí lo que tengo claro es, necesito un IVGA para las representaciones gráficas alternativas, pero este puede ser positivo o negativo. Si es positivo, me permite la inscripción y me permite la coordinación. Si el IVGA es negativo, me permite la inscripción, pero nunca la coordinación. Primer apartado de la segunda resolución conjunta. Por lo tanto, no vamos a calificar negativamente la no aportación de un IVGA negativo, ¿vale? Pero hemos de ser conscientes que un IVGA negativo permite la inscripción, pero nunca la coordinación. Me adelanto un poco más. Si inscribo un IVGA positivo en el registro, en base a esta segunda resolución conjunta, lo escribiré como finca precoordinada pendiente de lo que sea, pendiente de procesamiento, por ejemplo. Finca precoordinada pendiente de procesamiento. Sin embargo, si inscribo un IVGA negativo, circunstancia, el carácter del negativo lo voy a hacer constar en la inscripción, igual que en el de positivo también lo voy a hacer constar en la inscripción, igual que ese IVGA lo voy a hacer constar en la inscripción mediante remisión a su CSV y consejo, ese IVGA tiene que estar archivado informáticamente en el registro. Es la mejor forma, que esté archivado informáticamente y en la inscripción se haga constar el IVGA y su CSV, de tal forma que siempre podré acceder al archivo electrónico y siempre podré extraer el contenido que tiene ese IVGA, es decir, las coordenadas y en un futuro los parámetros de transformación en los casos en los que haya. Por lo tanto,
Ese IVGA, si es negativo, yo lo haré constar en la inscripción, me aportan representación gráfica alternativa mediante informe de validación gráfico alternativo con carácter negativo, con CSV número tal. Perfecto, lo hago constar. Pero como sé que no se va a lograr la coordinación, es evidente que esa representación gráfica que se inscribe en el registro va a quedar como finca no coordinada. No como finca precoordinada pendiente, no. No es precoordinada ni es pendiente. Esa situación de provisionalidad en un IVGA negativo no se da. Por lo tanto, IVGA negativo convierte a esa finca en no coordinada. Bueno, aquí tienes el resultado positivo de un IVGA, Javier, que me imagino que lo habrás visto en numerosas ocasiones. El IVGA se obtiene en la sede electrónica del catastro tras subir el archivo que contiene una alternativa, así como los archivos GML necesarios para completar las discrepancias. Perfecto, el IVGA negativo, perdón, el IVGA subo la alternativa y le subo las discrepancias, obtengo un IVGA positivo. Si ese IVGA le subo la representación gráfica alternativa, pero no le subo las discrepancias, obtengo un IVGA negativo, ¿vale? El IVGA negativo, insisto, permite la inscripción, no la coordinación.